Vamos a Romanos ya al capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y voy a leer un versículo que hemos memorizado desde siempre, el versículo 8 de este capítulo 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites meditar en tu palabra. Te rogamos que cada día afirmemos nuestra fe y podamos hacerlo basándonos en lo que está escrito. Permite que podamos pasar por este filtro de tu palabra todas las enseñanzas y podamos tomar alguna conclusión de ello. Bendícenos en esta hora, danos sabiduría, permítenos el entendimiento para poder comprender lo que tu palabra nos dice. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bien, hermanos, avanzando ya en esta carta, llegamos a este tipo de versículos que simplemente confirman la esperanza que tenemos en el Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En semanas anteriores comprendíamos lo que era la justificación, ¿no? Nos hallábamos con el hecho de pensar que la justificación que hemos alcanzado es la misma justificación que el Señor Jesucristo nos brindó en la cruz del Calvario. Es decir, es una justificación que tiene un pago, y un pago fuerte, que es la muerte del Señor Jesucristo. Así que Pablo dice justificados, pero no lo hace como diciendo justifíquense cada día. Hay algo que debemos tener claro: la justificación se da una vez y para siempre. Es decir, el momento en el que ustedes y yo creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, somos justificados. ¿Qué pasa si después cerramos? Bueno, esa justificación es para toda nuestra vida. Quiere decir que los pecados que Dios nos ha perdonado son los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Siempre insistiré en esto: no es permiso para andar haciendo lo que no debemos. Eso más bien es agradecimiento, es gratitud delante de Dios. Así que a veces cuando hablamos con algún pastor o hablamos con algún otro hermano, decimos: es que sigo equivocándome y sigo errando. ¿Y qué creen? Que Dios sabía eso. Cuando el Señor le anuncia a Pedro que le ha de negar 3 veces, Pedro le dice no. Y el Señor insiste: Pedro, me has de negar 3 veces. El Señor estaba dispuesto a perdonar aún sabiendo que éste tendría otro error. Y no solo ese, muchos más. El Señor ha estado dispuesto a justificarnos aún sabiendo que en esta vida terrenal no alcanzaremos la perfección nunca, sino hasta que el Señor venga por nosotros. Así que dice justificados. Justificados una vez y para siempre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo es muy fuerte. No se trata de tener una paz, de tranquilidad, de tener una vida más sin contratiempos. Se refiere a una paz que se da entre una guerra, ¿no? El Señor está en contra del pecado.
y en contra de la humanidad, porque toda la humanidad peca desde el primer Adán. Así que si nosotros leemos la palabra de Dios, siempre nos dice que habrá un tiempo que vendrá la ira del Señor, ¿no? Quiere decir que Dios no justifica el pecado, pero si alcanzamos justificación por medio de la fe, en ese momento el conflicto que Dios tiene con nosotros es terminado. Hemos de encontrar la paz porque ya no estamos en contra de nuestro Dios ni de su santidad. Pero tiene que haber un medio para poder llegar a ello, y ese es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo muere, el Señor Jesucristo nos da el camino al Padre, dice la Escritura. Es decir, termina con ese conflicto que tiene Dios con el que peca. Pero termina porque hay una justificación de por medio. ¿Sí? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, ya no estamos en conflicto con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, para el creyente. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos, en la esperanza de la gloria de Dios. La fe es lo que nos da firmeza. Dice la Escritura en este pasaje, por el mismo Jesucristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Cuál es esa gracia? La gracia del Señor es inmerecida, pero también es la gracia de Dios, es decir, no depende de nosotros. Precisamente el pensar que nuestras obras atraen la gracia del Señor es contrario a todo el Evangelio. Porque el Evangelio nos dice, por gracia sois salvos. Porque Dios quiere y Dios nos ofrece el poder ser salvos, es que podemos llegar a serlo. Si nos comportamos o no, no tiene nada que ver. Esta semana leí un mensaje que decía algo sobre la gracia malentendida, como si nosotros contribuyéramos con nuestras obras para que esa gracia nos alcance. Pues entonces deja de ser gracia, ¿no? Les decía yo la semana pasada a través del billete, ¿no? Si yo le doy a la hermana el billete y luego le pido que haga algo para que pueda obtener ese billete, pues entonces no le estoy regalando. Le estoy condicionando el que lo haga para poderlo alcanzar. Así es la gracia del Señor. Si estuviésemos condicionados a que nuestras obras nos den salvación, entonces ya no hay gracia. Y eso decía el pasaje anterior, ¿no? Si trabaja, entonces ya no es gracia, es deuda. Y en ninguna manera el Señor está en deuda con nosotros. Así que dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. No estamos firmes en cómo obramos, porque si estuviésemos o buscásemos estar firmes por cómo nos comportamos, todo se tambalearía. A ver, les decía hace unas semanas, pongámonos a pensar que de verdad vamos a alcanzar la salvación por nuestro comportamiento. ¿Cada cuánto se levantaría y diría, se me hace que hoy no? Y al otro día, se me hace que hoy tampoco. Estaríamos reprobados. No habría firmeza en nuestra salvación. Pero dice el apóstol Pablo, por quien también, hablando del Señor Jesucristo, tenemos entrada por la fe, por creer en el Señor Jesucristo, a esta gracia en la cual estamos firmes, porque confiamos en el poder de la salvación de nuestro Dios, no en el poder salvífico de nuestras obras.
Si alguien cree que nuestras obras pueden reprobarnos o aprobarnos, su esperanza no es firme. Para que nuestra esperanza sea firme, tiene que estar en nuestro Dios. Insisto, cualquiera que se levante de mañana o termine el día se sentiría derrotado. Analice su última semana. Dígame usted si merecería estar frente al Señor. Yo creo que no. En mi vida yo aseguro que no. Pero confío tanto en la gracia del Señor que entonces tengo por firme mi salvación. Eso es lo que el apóstol está diciendo aquí. Por medio de Jesucristo, dice el versículo 1 y inicia el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Solamente en la gracia del Señor está firme nuestra salvación. Solamente en esa gracia perfecta. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos tan firme nuestra salvación en esa gracia, por medio de creer en el Señor Jesucristo, que podemos gloriarnos y decir, yo seré salvo. Nadie más lo puede asegurar, ¿eh? Solo el que cree en el Señor Jesucristo puede asegurarlo. Versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este pasaje nos habla de tres cosas: la tribulación, la paciencia y la prueba. Y buscando acerca de esta palabra tribulación, me encontré con que no se refiere a lo que nosotros padecemos en la vida diaria. O sea, no se refiere a que pues un día tuve algún conflicto, o que algún día me fue mal en el trabajo, o que algún día... no, la tribulación va más allá. La tribulación tiene que ver con la manera en que se conflictúa la vida del creyente, y más en estos tiempos de los cuales el apóstol habla, y que vienen por buscar del Señor. Háblese de persecución, háblese de maltrato, háblese de que recibiesen en ese momento pues atentados contra su vida. Esas son las tribulaciones. Entonces, el apóstol Pablo dice así: y no solo esto, no solamente debemos gloriarnos de la gracia del Señor para que nosotros seamos glorificados, sino que también nos gloriemos en las tribulaciones. Siempre les he dicho esto, no está hablando un cualquiera, está hablando uno que ha sido sacado de algún lugar como muerto, que ha sido ofendido, que ha sido lastimado, que ha sido escupido, que ha sido perseguido, que ha estado en cárceles, que ha estado en enfermedades. Ya lo veíamos en sus otras cartas, ¿no? Un hombre que ha padecido en verdad por llevar el nombre del Señor. Así que él también dice, hay que gozarnos también en esas tribulaciones. Es una palabra fuerte, ¿no? Pero las tribulaciones también engrandecen al hombre, porque engrandecen su fe, porque engrandecen el conocimiento de Dios, porque engrandecen el conocimiento de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Solamente el que ha estado en tribulación sabe que Dios le puede sostener, que Dios le puede guardar. Solamente Pablo puede decir, estuve a punto de morir, me sacaron como muerto, y aún así Dios me ha levantado. Solamente Pablo puede decir, estuve en tantas cárceles, pero Dios me cuidó. Solamente Pablo puede decir, Dios me confrontó con mi pecado en el camino de Damasco y me ha tenido por siervo suyo.
Así que las tribulaciones producen eso, producen bendición. Por eso dice, gocémonos también en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia. Les ponía ahí en la hojita, en el número 2, la paciencia, dice, es un término que se refiere a la resistencia y la capacidad de mantenerse firme bajo presión sin sucumbir. Es la paciencia que permite esperar. Aun cuando todas las cosas parecen contrarias, aprendemos a esperar. ¿Ha usted estado enfermo? ¿Ha padecido el que los doctores le digan, pues ya hicimos todo lo que podíamos hacer, hay que esperar? ¿Ha padecido el que se confronte un día con que aún a pesar de haber trabajado, no haya en su bolsillo para poder comer o para la vida diaria? ¿Ha usted padecido que aún a pesar de orar por sus hijos todos los días, le preocupa el camino por el que sus hijos andan? Que parece que no hay respuesta. Siempre hay respuesta, ¿eh? David lo decía hace un momento, o sea, en una edad en la que él ya era consciente de lo que pensaba, decía, yo rechacé y menosprecié. Y yo le puedo asegurar que su mamá y por lo menos y su abuelita intercedían por él. Y lo mismo podría decir de cada uno de ustedes. ¿Cuántas veces han orado? Pero la paciencia es esperar en el Señor. Pacientemente, dice la Escritura, esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente. La paciencia es una virtud que proviene del trato de Dios con nuestras vidas. Así que dice el apóstol, alegrémonos en las tribulaciones, porque las tribulaciones producen paciencia. Ejercitemos nuestra fe, ¿no? Nada más que para ejercitar nuestra fe necesitamos pasar por dificultades. Si no, no podemos hacer que crezca. Es como ese músculo, ¿no? Que va creciendo y crecimos cuando nos ponían un puntito aquí de la semilla de mostaza, ¿no? Y nos decían, es de este tamaño. Y si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces le dirías a la montaña, muévete. Pero no quería decir que fuese así de pequeñita la fe que se necesita. La semilla de mostaza es una semilla que de ese puntito que siempre nos enseñaban, crecían grandes hortalizas, enormes, no tenían fin. Si tuvieses fe como un grano de mostaza, así de pequeñito, pero que se ejercita y crece, entonces le dirías a esta montaña, muévete. Pero la fe tiene que crecer. Y no nos gusta a veces la manera en la que la fe crece, porque tiene que confrontarnos. Es bien fácil decir, Señor, pues tú puedes hacer todas las cosas, sí, pero créelo de verdad, confiésalo de verdad, vívelo de verdad. Solamente así. No hay otra manera en que crezcamos. Así que dice, gloriémonos también en las tribulaciones, porque las tribulaciones producen paciencia. Y la paciencia prueba, pero no es una prueba de saber si algo estamos atravesando, no. Se refiere a que la paciencia que produce prueba nos está aprobando. Cuando los metales eran pasados por fuego, se veía la pureza de ellos. Si nosotros estamos pasando por una tribulación y nuestra paciencia crece, entonces aprobaremos, porque entonces nuestra fe será pulida y entonces seremos reconocidos como hombres de fe. En medio de la enfermedad, en medio de la muerte incluso, en medio de la desesperanza, siempre estará Dios con nosotros y esto será testimonio para todos.
Gocémonos en las tribulaciones, porque la tribulación va a producir paciencia. Y la paciencia que hemos ejercitado producirá la prueba. ¿Qué prueba? La prueba de que nosotros hemos permanecido en fe. Y dice, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Cuál es nuestra esperanza entonces? Que Jesucristo nos ha salvado. Y no seremos avergonzados. Porque el día que Él venga, esa esperanza que ha venido de la prueba, que ha venido de la paciencia, que ha venido de la tribulación, no será vergonzosa para nosotros. Seremos levantados con Él. Alegrémonos en las tribulaciones, porque no pasamos las tribulaciones solos. Alegrémonos cuando tenemos conflicto, porque tenemos que reconocer que Dios nos ha sostenido. Es que llevo muchos años trabajando y parece que no hago nada. Bueno, pues llevas muchos años viviendo, ¿no? Parece que no va bien nada, ni el negocio, ni el trabajo, ni la economía. Llevo tantos años padeciéndolo. Bueno, pero tantos años Dios te ha dado. De una u otra forma Dios te ha mostrado su milagro y te ha enriquecido. No nos confundamos con la riqueza de este mundo. Hace un par de semanas murió uno de los empresarios más importantes del país. No le alcanzó su dinero para poder ser atendido y vivir. Morimos ricos o pobres, jóvenes o viejos. Morimos. Nada más que nuestra esperanza está en Dios. Y esa esperanza no avergüenza. Porque si hemos creído en la fe de donde proviene esa gracia, entonces estamos firmes creyendo que seremos salvos. Y entonces no seremos avergonzados. Dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hemos creído en el Señor Jesucristo es porque el Espíritu Santo nos ha sido dado. Él es quien nos convence de pecado y quien nos muestra que necesitamos un Salvador. Esa es la mayor prueba que necesitamos de ello. Así que si usted y yo creemos que necesitamos de un Salvador, es porque el Espíritu Santo nos ha sido dado a nuestras vidas y por eso podemos confesarnos en pecado, para saber que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Y fíjense bien el versículo 6 y 7. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A ver. Dice la Escritura que alguno osadamente, algún atrevido pudiese morir por algún justo, por alguno que es bueno. Pero nadie se atreve a morir por el malo. Entonces dice el versículo, y lo repito, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Es decir, a lo mejor Dios diría, bueno, pues voy a morir por este que es justo, ¿no? Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero es tan grande el amor del Señor, por eso dice, mas Dios no solamente murió por el que cree que es bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió ni porque lo merecíamos, no murió ni porque nuestras pruebas son buenas, no murió ni porque nuestro testimonio es grande, murió porque somos pecadores. La gracia mal entendida, entonces, es aquella que cree que sus obras ayudan para alcanzar salvación. La gracia bien entendida, entonces,
es aquella que cree que por la fe en Cristo Jesús podemos hallarnos firmes en la salvación. No por nosotros. Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por cada uno. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hemos sido justificados y hemos podido escapar así de la ira del Señor. ¿Pero a qué costo? Justificados en su sangre, dice, por él seremos salvos de la ira. Cuando alguien redime en la Escritura, paga un precio justo y lo hace dejando en libertad al esclavo. Esta era una de las leyes que el Deuteronomio marca. Había esclavos por los cuales algunos pagaban, pero no los pagaban para comprarlos y tenerlos ellos como propios esclavos. Pagaban el precio por ese esclavo y lo dejaban en libertad. ¿Cuál es el precio justo por nuestra salvación? Dice, hemos sido justificados por su sangre. Sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay perdón de pecados. El Antiguo Testamento, en la ley que se le fue dada a Moisés, declaraba los sacrificios de animales puros, sin mancha, es decir, que no merecían morir, para que se derramara su sangre y entonces el hombre pudiese ponerse a cuentas con Dios. Así que el precio justo por el que nosotros pudiésemos ser justificados solamente era por medio de derramamiento de sangre. Hubo un derramamiento de sangre para que ustedes y yo podamos ser salvos. Y ese derramamiento es la sangre del Señor Jesucristo. Y nunca nos hemos puesto a pensar que, como dice este versículo, por él seremos salvos de la ira, es decir, por el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero para que sea justo, alguien tuvo que confrontarse con esa ira. Nunca nos hemos puesto a pensar que cuando el Señor Jesucristo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque la ira de Dios tiene que venir sobre él, como un maldito, como un pecador, como lo que nosotros éramos. Creemos que simplemente él murió y bueno, pues como es hijo de Dios, pues seguramente no fue igual. No, tuvo que vivir la muerte que correspondía para nosotros. La ira de su Padre vino sobre el Hijo, que estuvo en pecado por todos nosotros. Por eso hemos sido salvos de la ira. Y al cumplir esa ira que tendría que haber venido sobre nosotros, ya no hay más que pueda venir sobre todos nosotros. Porque esa ira ya fue pagada en esa cruz. Por eso nosotros debemos aferrarnos a nuestra fe. Y casi deberíamos enojarnos cuando alguien nos dice, bueno, pero pues ten cuidado, ¿no? No, menospreciamos el sacrificio del Señor. Cuando nosotros enseñamos que nuestras obras nos hacen salvos, menospreciamos lo que Dios ya hizo en la cruz, como si no fuese suficiente. Pero ha sido suficiente. Y hubo demasiado dolor. Y hubo llanto, y hubo tristeza, y hubo sangre, y hubo todo lo que nosotros tuvimos que haber confrontado por la eternidad. El Señor Jesucristo lo pagó como un precio justo y nos redimió. Por tanto, insisto, nuestra fe está basada sobre algo firme. Porque si siendo enemigos, dice el versículo 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estado reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos enemigos con Dios por el pecado que había en nosotros, pero fuimos reconciliados con Él por medio de la muerte de su Hijo. Dios se olvidó de nuestro pecado, no el de todos, del creyente. Si nosotros hemos creído, hemos sido reconciliados con Dios.
Y si siendo enemigos fuimos reconciliados, mucho más dice, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si ya estamos reconciliados con Dios, pues también alcanzaremos esa victoria. Primicias de la resurrección, dice el apóstol, ¿no? La primicia del Señor Jesucristo resucitó, por lo tanto todos nosotros seguiremos ese mismo camino y seremos levantados en gloria. Y no solo esto, dice el versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, nuestra fe debe estar firme. Y para que esté firme, debemos confiarla al Señor Jesucristo. Si nosotros confiamos en nuestro actuar, no puede estar firme. Si confiamos en que Él ya lo hizo, es entonces como puede haber firmeza en ese sacrificio que por pura gracia nos fue dado. Es decir, no merecíamos que esto sucediera. Gocémonos en eso, gocémonos en que Dios nos ha mostrado el camino y nos ha llevado a la salvación. Pero también gocémonos si hay tribulaciones, porque las tribulaciones, dice, generan paciencia. Y la paciencia, dice, la prueba. Y la prueba, la esperanza. ¿Queremos tener nuestra esperanza en el lugar correcto? Necesitamos que nuestra fe sea probada, que nuestro creer en el Señor sea constante y firme. Y debo decir que no es para que Dios vea nuestra fe. Dios conoce nuestra fe. Es para que nosotros mismos podamos hallar firmeza. Tú no puedes creer en un Dios que te ha salvado y que te dará vida eterna si no puedes creer en un Dios que te sustente todos los días. El que tú creas en ese Dios que te sustenta todos los días, que te guarda todos los días, que te sostiene en todo momento, eso es lo que va a generar que tú creas que entonces Dios ha de permanecer con firmeza en lo que ha pagado por ti. Ese es el conocimiento de Dios. Y entonces tiene que ser generado por todo lo que vivimos a diario, sabiendo que Dios es quien está con nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu bendición está con nosotros. Dice tu palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No moriste porque lo merecíamos, no moriste porque nosotros estábamos avanzados en el camino a la salvación, moriste porque éramos pecadores y porque no había otro camino, Señor, para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación. El Señor Jesucristo decía, si hay otra manera, si es posible, dice, pase de mí esta copa. Mas no era posible. Mas no había otro camino, porque ninguno alcanzaríamos salvación por nuestras obras. Así que, Señor, permítenos que nuestra salvación esté firme en el Señor Jesucristo a través de tu gracia. Y permite que en agradecimiento nuestras obras, Señor, vengan delante de ti y sean de un olor agradable a tu nombre. Por agradecimiento, no, Señor, como un requisito para alcanzar salvación, porque entonces nuestra salvación tambalearía, Señor, y se rompería. Nuestra esperanza eres tú y nuestra esperanza no será avergonzada. En ella hallaremos salvación. Te damos gracias por ello. En tu nombre, Jesús. Amén.